Vamos a continuar nuestro estudio acerca de este tema que hemos iniciado, los atributos de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar estudiando acerca de la gracia de Dios. Ese es el atributo que nos corresponde el día de hoy, la gracia de Dios. Como ya lo hemos dicho, quizá hoy no vamos a retomar o a dar ese pequeño recorderis que siempre hacemos. Estos atributos, lo que es gracia, misericordia, benignidad, amor, tienen que ver con la bondad de Dios, aunque Dios es bueno y que todo lo que Él hace es bueno, aunque podríamos decir también que, por ejemplo, su fidelidad, sus promesas, sus pactos, todo es bueno y hace parte de la bondad de Dios en sí mismo. Estos atributos tienen que ver con la disposición que Dios tiene de hacer el bien y de hacerlo todo bien para su iglesia, para el beneficio de su iglesia, principalmente de su pueblo especial. Entonces, cuando nosotros estudiamos la gracia de Dios, vamos a ver entonces claramente el beneficio que tienen los creyentes específicamente en la bondad de Dios dispensada hacia ellos. En la paciencia, nosotros veíamos digamos así, el dominio propio de Dios ejercido sobre los impíos, y en este sentido es la bondad de Dios ejercida sobre ellos, soportándoles, voy a decirlo en este término, aguantando todos los pecados y todas las irritaciones que Él podría estar sufriendo. Digámoslo, el Señor sabemos que no tiene pasiones, pero en nuestros términos, para que lo entendamos un poco, esas ofensas que podría estar sufriendo el Señor, la soporta para con el impío y tiene paciencia. Y no solo es una paciencia pasiva de aguantar, sino que incluso en su paciencia, de una forma activa, es la longanimidad, es la que guía al arrepentimiento. Está dando la palabra, está enseñando, está incluso exhortando y alentando y diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, el día del juicio se acerca. Por decirlo en estos términos que son entendibles para nosotros, eso sería la paciencia. Y en este sentido, la paciencia tiene que ver con Dios mismo, su capacidad de frenarse. Pero cuando ya empezamos a hablar acerca de gracia, misericordia y amor, el objeto digamos así, de la manifestación de estos atributos, de estas perfecciones, viene a ser la criatura. La criatura, y específicamente porque estamos hablando, en primera instancia, en que Dios manifiesta esas perfecciones de su bondad, de lo que es el ser bueno, en primera instancia, para aquello que Él ha tomado como de sí mismo, para Él, como aquello que Él ha decidido, en lo cual Él ha decidido manifestar precisamente su amor y su bondad. Entonces ahora definamos entonces en primera instancia lo que es la gracia, ya luego vamos a ver misericordia, amor de Dios, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, pero el día de hoy vamos a ver la gracia y vamos a definir lo que es la gracia. Pastor Luis Berkhoff dice: la gracia es la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo sentencia de condenación. Vuelvo y repito, es la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza, bajo sentencia de condenación. La gracia de Dios es un manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. Si hay una razón por la cual usted es amado, es un objeto del amor de Dios, es por la gracia de Dios. Si hay una razón por la cual Dios le concede perdón y justificación, es por la gracia. O sea, la razón de que Dios dispense bondad hacia una persona es la gracia. En pocas palabras. La gracia, en palabras de Pastor Turpin, es una perfección del carácter divina que es ejercida solamente sobre los elegidos, quienes son el objeto de ella. Es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas
a los culpables e indignos. Le he dado prácticamente 3 definiciones de 3 autores diferentes y todos dicen lo mismo. En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona la gracia de Dios en relación con la humanidad en general. La gracia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es expresada solo con los escogidos, con los elegidos. Y en esto se distingue la gracia y la misericordia, porque la misericordia de Dios se expresa en las Escrituras para con todas las criaturas. Pero la gracia es únicamente para con su pueblo elegido. Entonces, hermanos, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a aquellos que no tienen mérito en ello, y por dichas bendiciones no se le exige ninguna compensación. O sea que la gracia de Dios es la fuente por la cual Dios no solamente concede bendiciones, sino que además de eso, tampoco le pide que haga algo para obtener dichas bendiciones, y como si fuera poco, son bendiciones que usted tampoco pedía. La gracia de Dios es completamente inmerecida y no es buscada por aquellos que la reciben. No hay nada que haga que Dios se sienta atraído para dispensar bendiciones a aquellos que Él se las da. La gracia no puede ser comprada, adquirida, ganada por la criatura, porque de ser así, ya deja de ser gracia. La gracia sencillamente es la disposición de Dios de hacer bien a aquellos que merecen lo contrario y de dispensarles bendiciones eternas a esas mismas criaturas merecedores del castigo. Eso es la gracia en términos bíblicos. Y vamos a ir a las Escrituras, que sea ella la que nos diga esto. Romanos capítulo 11, versículo 6. Allí vamos a encontrar una exposición más completa de la asombrosa gracia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 6. Allí vamos a encontrar la razón de la elección del remanente santo. El apóstol Pablo está hablando de el remanente santo que ha quedado, y ese remanente santo él dice que ha quedado por gracia. Bueno, pero ¿y cómo fue ese remanente santo escogido y preservado? El apóstol Pablo dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Para explicar un poco el contexto, el apóstol Pablo viene explicando la elección del remanente santo, como le decía, el Israel espiritual. Y nos dice que ese remanente es escogido, ¿por qué? Por gracia. Y lo interesante es la forma de argumentar el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que la elección del remanente santo es por gracia. Y si es por gracia, ¿qué es lo que dice él allí? Ya no es por obras. ¿Cómo fue elegido el remanente santo? Por gracia. Si es por gracia, ya no hay obras. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí de obras, habla de mérito alguno de la criatura por la cual haya de recibir las bendiciones, específicamente en este caso la bendición de la elección. Entonces, si la elección de este remanente santo fue por obras, es lo que el apóstol Pablo dice aquí, y luego en la parte B, si es por obras, entonces ya no es por gracia. ¿Por qué razón? Porque si hay mérito alguno en la criatura para ser elegido por Dios, entonces ya la gracia no es gracia. Eso es lo que dice la segunda frase de nuestro versículo. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo aquí, es que no requiere ningún mérito alguno de la criatura para recibir el beneficio de la elección. Ahora, el apóstol Pablo, anteponiendo una posición contraria, dice, de otra manera, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si es por obras, la gracia deja de ser gracia. Porque es que hay un mérito. Entonces, si hay un mérito para recibir la bendición de la elección,
deja de ser gracia. Pero como la posición correcta es que es por gracia, entonces las obras, esa parte que dice ahí, de otra manera la obra ya no es obra, entonces como la posición correcta es que es por gracia, entonces las obras no es obra, quiere decir que no hay mérito alguno. No hay méritos para ser elegido en el remanente santo, y de ese modo, así es como son escogidos ese remanente, ese Israel es espiritual, no es por obras, sino por gracia. La bendición de la elección, a la luz de este texto, que el apóstol Pablo lo expresa grandemente aquí, y si usted lee todo el resto de la epístola de los Romanos, va a encontrar que es por pura gracia. Y nuevamente lo expresa en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. El apóstol Pablo, hablando de las bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidas en los lugares celestiales en Cristo Jesús, mire lo que nos dice allí. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Para explicar un poco, la fe no es la que nos da la salvación, es el medio. Y voy a explicarlo de esta manera, miren. La que nos da la salvación es la gracia de Dios. Y la fe solamente es un instrumento. Entonces alguien ponía la siguiente ilustración. ¿Qué limpia la cara? ¿Qué limpia la suciedad de nuestra cara? ¿El agua o las manos? Pero obviamente el agua. Pero las manos son el instrumento con los cuales llevamos el agua a nuestra cara para lavarnos la cara. Bueno, ok. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe son nuestras manos que llevan el agua a nuestra cara, pero la que nos quita la suciedad es el agua de la gracia. Entonces, ¿somos salvos por medio de la fe? No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto es lo interesante, que aún la fe es un don de Dios, o sea, es una bendición de Dios que opera en nosotros para que seamos salvos por la misma gracia. Y ahora mira lo que dice el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no consiste de ninguna manera en algún mérito humano, porque aún las manos con las cuales tomamos el agua para llevarla en la cara y lavarnos, por decirlo otra vez, la metáfora, es un don que Dios nos concede. Aún la fe para que usted crea es un don de Dios. O sea que también es gracia de Dios. Es por gracia. No hay mérito alguno. Y hay un texto que lo dice mucho más claro todavía. Se encuentra en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. El apóstol Pablo nuevamente nos pone de manifiesto lo que es la gracia de Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La primera parte deja totalmente claro lo que es la gracia. Nuestra justificación por la fe, por la sola fe en el Señor Jesucristo, nos es contada por justicia. ¿Por qué? Por gracia. Porque si hay algún mérito para que usted sea justificado delante de Dios, entonces hay un salario que se le debe a usted, hay algo que se le tiene que pagar y que por lo tanto debe dispensársele la gracia de Dios para que sea salvo. Pero como no es así con el ser de Dios, entonces nuestra salvación es por pura gracia. No hay mérito alguno, no hay nada que Dios le deba a usted. No se le tiene en cuenta nada que usted haga como un salario para su salvación ni para su justificación, sino que por el contrario,
Lo que usted ha recibido de parte de Dios, tanto en salvación, justificación, es por la pura gracia de Dios. Ahora, hermanos, veamos algunas características de esta gracia de Dios. Características de la gracia divina. Hay tres características principales. Tres características principales. La primera es que la gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios es eterna. Fue planeada antes de ser ejercida y tiene un propósito antes de ser impartida. La gracia de Dios es eterna porque fue planeada antes de ser ejercida y tenía un propósito antes de ser impartida a nosotros. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Allí leemos lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note bien esto. Fuimos llamados no conforme a nuestras obras, no porque hicimos algo, no porque Dios dijo, bueno, ok, este está haciendo algo bueno, algo que merece la gracia o que merece el llamamiento, merece ser llamado porque parece ser que está haciendo cosas buenas. No, lo que el texto nos dice es que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque todo lo contrario, nuestras obras eran pecaminosas. Entonces, como nuestras obras son pecaminosas, no merecíamos ni siquiera el llamado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo se nos dispensó este llamamiento santo por gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Por eso que la gracia es eterna, que es dispensada antes de los tiempos de los siglos. Decreto divino de Dios. Por eso también algunos llaman a esto el pacto de gracia. En segundo lugar, la gracia es gratuita. Segunda característica de la gracia es que precisamente es gracia porque es gratuita. El hecho de que la gracia se llame gracia ya indica que no hay nada que se pueda pagar por ella, es totalmente gratis. Nadie la compra, nadie ejerce algún mérito para poder hacerse de la gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos justificados de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo aquí, hermanos? Gratuitamente por su gracia. Y como ya se ha dicho en el estudio totalmente, creo que queda totalmente claro, no hay mérito alguno. No hay nada que pague el precio de ser escogidos por la gracia de Dios, porque de ser así, como dice el apóstol Pablo en Romanos, entonces ya deja de ser gracia, automáticamente. En tercer lugar, la tercera característica de la gracia es que es soberana. Y esto es importante mencionarlo con mucha fuerza, sobre todo en nuestros días, porque al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, todavía hay hombres que siguen discutiendo con el Señor y diciendo, ¿por qué así? La gracia de Dios es soberana. Dios la ejerce y se le otorga a quien Él quiere. Dios la ejerce y se la otorga a quien Él quiere. Eso nos lo deja totalmente claro Romanos capítulo 9. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso es la gracia. De quien Él quiere, se compadece. Y de quien no, no se compadece. Es solamente de esa manera
entendiendo la gracia como lo que es, como que Dios la ejerce soberanamente sobre quien Él quiere y a quien Él quiere, que entonces podemos decir que así también la gracia reina en nosotros. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si la gracia reina, es porque es soberana. ¿Por qué? Porque Dios la ejerce sobre quien Él quiere, soberanamente como Él quiere. Si la gracia reina, está en su trono. Y nuestro Dios es un Dios de gracia. Por lo tanto, Él es soberano en dispensarla a quien Él quiere. Es por eso que el apóstol en Hebreos capítulo 4, versículo 16, habla de el trono de la gracia. Acercaos pues al trono de la gracia. Mis hermanos, y entonces al hablar de la gracia soberana de Dios, podemos decir o hablar aquí entonces de la elección por gracia de los creyentes. Es donde mayor peso tiene el tema de la gracia. Este atributo de la gracia tiene mayor peso y mayor proporción, se puede notar mucho más claramente en la elección de sus escogidos. Por eso que el Señor, en Éxodo capítulo 33, versículo 19, al igual que en el texto que leímos de Romanos, que es el texto que cita el apóstol Pablo, nos dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Si Dios muestra la gracia a todos los seres humanos, los hombres concluirían de inmediato que Dios está justamente obligado a llevarlos al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero resulta que Dios no tiene ninguna obligación con ninguna de sus criaturas. La vida eterna es un regalo de Dios. Un regalo que Él otorga a pecadores que se han rebelado contra Él de gracia, o sea, voluntariamente sobre quienes Él ha escogido. Si 1000 personas lo han ofendido y Él de esas 1000 personas ha decidido escoger 10, 15 o 20 por nombre propio, darles la vuelta y no concederles otra cosa más que infierno, está bien, porque todos lo han ofendido. Si alguien dice que eso es injusto, la injusticia no está en que Dios haya salvado a los 900 y algo. La injusticia está en que no le daría el pago a todos por igual. El problema yace en que la bondad de Dios se manifiesta es a través de su gracia en conceder misericordia y salvación a aquellos que también la merecían. Entonces, la gracia y la misericordia no son justicia, pero tampoco son injusticia. Y ese es el problema con la gente de hoy día. Porque piensan que la bondad de Dios es una deuda de Dios hacia ellos, cuando en realidad la bondad de Dios es misericordia concedida y la gracia es bondad inmerecida. Entonces alguno pensará que entonces Dios le negará el regalo de la vida eterna a aquellos que lo busquen. Entonces alguien argumentará y dirá que Dios entonces no concederá salvación a alguien de cual Él no haya tenido gracia. Y la respuesta ciertamente es sí, Dios no otorgará salvación a alguien de quien Él no haya tenido gracia. Pero nadie de cual Él haya tenido gracia vendrá a Él. Y esa es la paradoja. La gracia de Dios es soberana, pero el Señor no rechaza a ninguno que venga a Él con las manos vacías, en la forma que Él ha señalado. Dios no va a rechazar a ninguno que venga a Él con las manos vacías y en la forma que Él ha señalado. Porque si alguien viene a Él con las manos vacías y en la forma que Él ha señalado, es porque a esa persona Dios le ha concedido gracia. Y ese es el misterio de la gracia soberana de Dios.
en el creyente. Dios ha decidido ejercer su derecho soberano, eligiendo a un número limitado de salvos. ¿A quién perjudica eso? ¿Acaso Dios está obligado a dar su don a quienes no lo valoran? ¿Acaso Dios está obligado a salvar a aquellos que han decidido seguir su propio camino? No. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que hablar de la gracia distintiva de Dios o de la elección incondicional. Dios salva a aquellas personas a las que Él ha señalado soberanamente como sus favoritas. Sí. La gracia de Dios es discriminatoria. La palabra que suena muy terrible hoy día como la discriminación se aplica perfectamente al ser de Dios. Pero no por algún mérito en la criatura. No porque Dios discrimine y diga, no, este es más bonito que este es más blanquito y aquel más negrito. Entonces no. La gracia de Dios es discriminatoria en el sentido de que Él hace discriminación, Él escoge soberanamente, pero sin ningún mérito en la criatura. Cuando hablamos de la gracia discriminatoria, la gracia distintiva, la elección incondicional, queremos decir que la gracia hace diferencia, elige a algunas personas y pasa por alto a otras. Fue la gracia de Dios la que se aplicó en Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue la gracia de Dios la que se aplicó en Abraham. Entre todos los vecinos idólatras que habían en Ur de los Caldeos, Abraham fue el que halló gracia ante los ojos de Dios. Fue la gracia de Dios la que salvó a publicanos y pecadores, pero le dijo a los fariseos que eran unos religiosos y dijo, dejadlos. Y eso que ellos moralmente eran buenos, aparentemente. Mire, un detalle interesante. Fue la gracia de Dios la que entre tantos reyes impíos que habían en los días de Manasés, y siendo Manasés un bárbaro monstruoso que para remate de cuentas hizo pecar mucho más al pueblo de Israel, dice al final de sus días que Dios, después de haberlo humillado, transformó su corazón y lo convirtió en un hijo de perdón y receptor del amor divino por gracia. Hermanos, es la gracia de Dios lo que todavía opera en el mundo, salvando personas que son pecadores, porque no vamos a hablar aquí de algunos pecados escandalosos específicamente, sino que hablamos de todos los pecados que Dios aborrece, los cuales son todos en absoluto. Entonces, si hay pecados en todos los hombres y todos hemos sido pecadores, ¿por qué Dios nos salvó? La pregunta no es ¿por qué no ha salvado a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi vecino, al niño pequeño que falleció hace unos días? La pregunta es ¿por qué nos salvó a nosotros? Y cuando usted se haga la pregunta ¿por qué me salvó a mí?, se va a encontrar con la respuesta de que es por la pura gracia de Dios. Por último, hermanos, quiero hablarles de la manifestación de la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús. La gracia de Dios se manifiesta ahora por y a través del Señor Jesucristo. Eso nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17 nos dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, este versículo no nos está diciendo, o no quiere decirnos, que Dios nunca ejerció gracia. Porque si usted lee Génesis 6:8, hablando precisamente de Noé, si lee el capítulo 33, versículo 19, hablando de Jacob, de Saúl y todos los demás, claramente vamos a encontrar que la gracia se ejerció en el Antiguo Testamento también. Entonces, cuando el texto nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, lo que nos quiere decir es que la gracia y la verdad fueron completamente reveladas y perfectamente ejemplificadas cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por su pueblo en la cruz. Entonces, hermanos, es solamente a través de Cristo el mediador que la gracia de Dios fluye hacia los elegidos. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, ahí vamos a encontrar perfectamente la explicación de esto. Miren, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿En dónde se manifestó la gracia que ya había sido dispensada a los padres anteriores? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque la transgresión nos hizo caer a todos, ¿sí? Pero el don, nos dice acá el apóstol Pablo, no fue como la transgresión, sino que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Jesucristo se manifiesta claramente la gracia dada a todos aquellos que ya habían creído en Él. Versículo 17 nos dice, voy a seguir leyendo desde el 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así, para que así como el pecado reinó para justicia, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cual la gracia es aplicada a todos los creyentes. Es manifestada la gracia de la salvación a todos los que creen mediante Jesucristo. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, lo cual es una piedra de tropiezo para el judío que cree en su propia justicia, para el griego que cree en su necedad. La gracia de Dios no se adapta a la gratificación del orgullo del hombre, por el contrario, anuncia al hombre que es incapaz de alcanzar la salvación por sus méritos o por sus obras, y declara que aparte de Cristo, el inefable don de la gracia de Dios no puede ser concedido a nadie. El hombre está en un estado desesperado, irremediable y sin esperanza. Y en el Evangelio de Dios se manifiesta la gracia cuando Dios, señalando a los hombres como culpables y condenados, los llama también salvos e inocentes en la obra de Cristo Jesús, imputándole a los hombres la justicia de Cristo, no por algo que ellos hagan, sino por la soberana gracia de Dios dispensada por Cristo Jesús. ¿Cómo entender la gracia correctamente en el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra a nosotros nuestra condición pecadora, contaminados, impotentes y merecedores totalmente del infierno. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Nos anuncia que el Evangelio es la única esperanza, que Cristo es nuestra única esperanza. Todos compareceremos ante Dios como condenados, como transgresores de su ley, como culpables, criminales. Entonces, solo los que se humillan delante de Dios, solo los que se humillan delante de Él,
pueden ver la gracia. Ojo, no estoy diciendo pueden recibirla, pueden ver la gracia de Dios grandemente. ¿Por qué? Porque precisamente pueden ver a un Dios justo y santo, pasando por alto a algunos para darles salvación y a otros dejándolos en sus pecados para darles la ira merecida. La única esperanza del hombre, de acuerdo al Evangelio, es inclinarse ante la justicia y la sentencia divina. Suplicar al Señor misericordia ante el trono de la gracia. El Espíritu Santo es el comunicador de la gracia. A Él se le llama el Espíritu de gracia. Dios el Padre es la fuente de toda gracia. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el canal de la gracia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el pregonero de la gracia. Y es el que aplica la gracia en nuestros corazones, es el Espíritu Santo con su poder salvador. Fiel al Señor, que aquellos que están aquí que aún no han conocido a la gracia del Señor puedan humillarse ante su poderosa mano y clamar ante el trono de la gracia para que puedan hallar gracia en el día oportuno, ahora. De lo contrario, la longanimidad de Dios un día dejará de ser ejercida para ustedes y ya no verán la gracia, sino la ira y la justicia de Dios derramada sobre ustedes. Hermanos, mientras nosotros debemos darle gracias a Dios por el don de su inefable gracia para escogernos a nosotros y no dejarnos en nuestros pecados.